Ahora, voy a dejar lo que dice Lorenzo Córdoba, la neta es que pues, es más de lo mismo. Entonces nos vamos a desechar un poco porque argumenta exactamente lo mismo que Ciro Murayama. Pero quiero compartir con ustedes justamente qué es lo que se puede y lo que se debe de hacer y cuáles son las cifras que ustedes deben de conocer sobre el Instituto Nacional Electoral, que son las que nos van a ayudar a combatir, a jugar bajo sus propias reglas. Vamos a hacerlo bajo sus propias reglas porque es lo que hay en este momento. No hay una reforma electoral, no existe la reforma electoral en este momento, solamente tenemos las reglas del INE. Así que bueno, estoy dentro de la propia plataforma del Instituto Nacional Electoral, en la parte de numeralia del proceso electoral, que fue publicado desde el 9 de noviembre del año pasado. Y aquí vienen los datos importantes sobre cómo está integrado o qué es lo que integra este proceso electoral y lo que hay que observar y denunciar. ¿Por qué hay que denunciar y por qué hay que hacerlo evidente? El Instituto Nacional Electoral, a la hora de hacer sus controles, a la hora de hacer sus informes, a la hora de fiscalizar incluso, se argumenta mucho el que no tienen, hay cosas que no son contabilizables, que no las pueden contar. Por ejemplo, algo que no pueden contar son las playeras, ¿no? La propaganda política per se no la pueden contar. Ahí es en donde muchos, y insisto, muchas personas, muchos políticos, se les han subido a las barbas al INE y han comprado N cantidad de playeras y las justifican que si son para sus programas de afiliación, o sea, las vienen justificando de una forma como se les ocurra, que si es por un programa de afiliación, que si no es por el programa de afiliación, o sea, las vienen justificando de una forma como Dios les da a entender. Y a la hora que el INE empieza a hacer la fiscalización para ver los topes de campaña, pues la realidad es que el INE les cree. El Instituto Nacional Electoral les termina creyendo a todos y a cada uno de los partidos políticos sobre cómo es que ellos han estado destinando los recursos en propaganda electoral. Esa es la propaganda electoral en la que le han metido unos 500 pesitos, 1000 pesitos, 2000 pesitos, etcétera. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con lo que tienen que saber, que es el padrón y el listado nominal. El padrón, por ejemplo, aquí le vamos a dar clic. Padrón y listado nominal. La fecha de actualización, ¿no? Aquí es al 5 de marzo del 2021. ¿Cómo está integrado el padrón electoral? El padrón electoral está conformado por 94.999.249 personas, de las cuales 49.118.548 personas son mujeres y 45.880.701 personas son hombres. O sea, somos muchas más mujeres en el padrón electoral. Listado nominal. El listado nominal está conformado por 93.774.799. ¿Cuál es la cifra que nos interesa? Esta, la que tiene menos. ¿Por qué? Porque el padrón electoral son todas las personas que habrían ido a solicitar su credencial para votar y que pueden votar, pero no quiere decir que todas la tengan en ese momento. Estas son las personas que tienen su identificación en el poder, ¿no? O sea, una persona como usted o yo que tiene su identificación vigente y que la puede ver. Esto representa, todavía está en datos aproximados, pero insisto, seguimos siendo más mujeres. Estamos hablando que de estos 93 millones tendríamos que salir, o sea, ese es el universo. Para una elección como en la que estamos en este momento, no se espera que voten más de 60 millones de personas, siendo completamente honestos. No hemos visto una votación de 93 millones, o sea, del padrón, del listado nominal completo en muchos años. Algo que es bastante lamentable porque los que terminan ganando siempre pues son los que se están absteniendo, ¿no? Estamos hablando que el abstencionismo siempre termina ganando porque al menos les voy a poner el ejemplo del 2018. El abstencionismo fue muy similar a la cantidad de votos que le dieron al presidente López Obrador, para que me entiendan en la importancia que tienen. Si estas personas que se abstienen de votar, que las imaginamos que son las que están más descontentas, que dicen es más de lo mismo, ¿para qué salgo a votar? No sirve de nada. Esas personas que no votan por N y que tienen muchos años sin votar, si estas personas hubieran salido a votar, hubiéramos tenido un escenario distinto.
Quizás hubiéramos tenido más votos para un presidente López Obrador, hubiéramos tenido una mayoría mucho más importante en Morena, o quizás hubiéramos tenido más diputados del PRIAN. Eso no lo sabemos, pero bajo la tendencia que tenemos, sabemos que no se hubieran inclinado hacia el PRI, PAN, PRD, porque lo consideran más de lo mismo y había un cierto miedo por votar por un presidente López Obrador. Así es como lo marcaban las tendencias, las encuestas y demás. Tomando estas cifras en cuenta, si en esta elección votara la mitad, si votaran el 50%, ya es demasiado. Ya estamos hablando de, uy, no, votó muchísimo. De eso estaríamos hablando. Para hacer las cifras quizás aún más pues certeras para muchos, o que para que el medio le tengan ahí una relación más cercana o más entendible, un tercio votó por Andrés Manuel López Obrador, un tercio no votó y un tercio votó por otros. Para que me entiendan. Solamente que el tercio que votó por otros, que no fue Andrés Manuel López Obrador, se dividió mucho más. E incluso ni siquiera fue un tercio. No fue un tercio. Porque el presidente se quedó con 30 millones solamente por la coalición, o sea, 30 millones de votos. Y los demás se quedaron con 19 millones de votos. No fue, o sea, fueron 19 millones de votos los que se quedaron entre PRI, PAN, PRD. La coalición ahí era PAN, PRD. Sí, no, sí era PAN, PRD la coalición, la de Ricardo Anaya y MC. PAN, PRD, MC era la coalición de Ricardo Anaya, que se quedó con 19 millones de votos. Los demás se le fueron a Juntos Haremos Historia, que fue el presidente López Obrador. Y de hecho, si somos más realistas, fueron más de 30 millones de votos, pero ahí entraron que si el robo de urnas, eso se da en muchos otros estados, municipios particularmente, que si roban las urnas, que si las queman, que si no cuentan bien los votos, que si el fraude y demás. Pero con todo y todo, ese es, creo, el ejemplo más claro, es el ejemplo más claro sobre cómo funciona nuestro sistema electoral. Si tomamos en cuenta que en las elecciones pasadas pudiera haber o pudo o existió el fraude, en las elecciones que le dan el voto a Andrés Manuel López Obrador, que le dan la victoria al presidente López Obrador, que hubo fraude, con todo el intento del fraude, no pudieron. Y es hoy presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque salió una mayoría de ciudadanos a votar y ejercieron el voto y lo observaron y presionaron e insistieron. Y ese es exactamente el ejemplo que hay que tomar para estas elecciones. No podemos subestimar estas elecciones como usualmente se hacen. Simple y sencillamente no se puede hacer. Hay algunos que, por ejemplo, me dice aquí Alejandro Hernández Ruiz de Facebook, que hay quienes no votan porque su religión no los dejan votar. Sí, pero no como para que sea un tercio del padrón y del listado nominal. O sea, sí habrá, pero no tantos. Bueno, ahora, tomando en cuenta estas cifras, ¿no? Vamos a regresarnos. Estas son las cifras que ustedes deben de conocer sobre cuántas personas son las que pueden votar, cuántas personas actualmente son las que pueden votar. Vamos ahora a conocer un poco los financiamientos y topes de campaña. Es importante tomar en cuenta estas cifras porque aquí estamos hablando de cuánto es el monto del financiamiento público 2021 y los actos de campaña. Aquí está el tope máximo de gastos para diputados federales. Y aquí viene lo chistoso. Un diputado federal máximo para pre-campaña se puede gastar 286,422 pesos. Pero en campaña, lo máximo que se puede gastar es 1,648,189 pesos. ¿Cuántos de ustedes creen que un diputado se gaste esto en una campaña? Nosotros tenemos un estimado, bueno, yo tengo un estimado que por campaña para diputado federal se están gastando 12 millones de pesos. ¿Cómo saco esa cuenta? Entre utilitarios, ¿no? Las playeras, lo que les regalan, que si la playera, el tortillero, que si lo que se les ocurra regalar, la pluma, la pulsera, multiplíquenlo por todas las personas del distrito, por al menos cuántas personas en el distrito. Mandan a ser utilitarios para llenar 20 estadios aztecas, porque el partido los manda a hacer para entregárselos a todas las personas. Cuando tienen campañas restringidas o cuando no van a ganar o no tienen intención de ganarlas,
les reducen la cantidad de propaganda política del partido a esa persona. Cuando quieren que gane o cuando saben que va a ganar o cuando esa persona trae un respaldo importante, le invierten hasta el triple para poder hacer un equilibrio financiero dentro de los partidos políticos y no salirse del tope máximo. Entonces, lo que un diputado que saben que va a perder o que lo van a mandar a la trinchera que pierda, no le dan de propaganda política, se lo dan al otro. Pero a la hora de hacer las finanzas, les financieramente dicen que les dieron exactamente lo mismo y que hubo una equidad a la hora de repartir los recursos y que a todos se les dio dinero y demás. Ahora, esa es una. Dos, ustedes creen, hoy por hoy el Instituto Nacional Electoral ya obliga a los partidos, es algo que no hacía antes del 2016, ya para el 2016 ya está obligado a hacerlo. El tema de cuánto les pagan a los representantes de casilla, a la estructura que va a defender el voto. Antes del 2016, te permitía el Instituto Nacional Electoral que entregaras una carta y que dijeras que lo hacías porque eras afiliado, militante o simpatizante y estabas plenamente convencido, o sea, prácticamente que lo hacías por amor al arte. Y cuando tú argumentabas eso, firmabas una cartita en donde asegurabas que no estabas cobrando ningún sueldo por ir literalmente todo el día a la casa, a la casilla, a ser representante de casilla, a ser el que vigilaría los votos para el partido. O que seas representante general. Prácticamente te decían que tú argumentabas que lo hacías por amor al arte y si el partido es bien macana, entonces argumentabas que hasta le ponías tú la gasolina para recorrer las casillas. Y tú lo firmabas en una cartita y el partido lo entregaba al Instituto Nacional Electoral y con eso decían chin chin, aquí nadie ha pagado por una estructura electoral y eso no les inflaba los topes máximos de campaña. Pero actualmente el INE ya no puede seguir obviando que hay un costo que se llevan esas personas, aunque sea simbólico, pero hay un costo. Una estructura electoral por un distrito federal, mis amigos, estamos hablando que, pues, o sea, por muy chiquito que sea, estamos hablando de distritos federales, para mayorías relativas. Por muy chiquito, unas, ¿qué? 100 secciones electorales, por muy chiquito. Unas 50 secciones electorales, quizás, por muy chiquito que sea el Distrito Federal, unas 50 secciones electorales. Estamos hablando que a esas personas, ¿no? Les estás dando por cada casilla, por cada sección electoral, que se instale una casilla, dos casillas, ¿no? La normal y la contigua, estás hablando de 2 personas. De a 2 personas por 50 tienes 100. Y luego ponle que necesites un suplente, porque contemplas el suplente, entonces te eleva a 200 porque necesitas tener una estructura que te duplique por si acaso. Y de esos 200 personas, que tengas aparte estoy hablando de una sección urbana, me estoy yendo a cifras así, por ahí se va, una sección urbana que no es complicada, que por esas 200 personas entonces tengas 20 representantes generales que van a estar recorriendo cada uno de ellos 10 de estas secciones. Señor productor, ¿me puede hacer por ahí, por favor, la multiplicación de cuánto nos sale 20 por 1,500? Para darle cifras más o menos. 20 por 1,500. 30,000 pesos. 30,000 pesos de representantes generales. ¿Y cuánto sería 200 por 1,000 pesos? 200,000. O sea, por estructura electoral, muy bajita la mano, se andan gastando unos 230,000 pesos. 1,648,189 menos 230,000 pesos deja como un total 1,418,189 pesos. Eso es lo que tendrían para gastarse en un distrito chiquito, en un distrito que es un huevito. Un distrito que es huevito. O sea, tendrían 1,000,000 de pesos para gastarse. Ese dinero te lo gastas en las giras, los eventos, móntate el stand, propaganda política, o sea, se te va como agua y no alcanza. Es más o menos como se viene midiendo este tema de cuánto se gastan por campaña. Esto de que alguien se gaste 1,600,000 pesos en una campaña electoral para diputado federal que la quiera ganar no pasa. Se llegan a gastar hasta 12 millones de pesos, porque a eso no le estamos contando la ilegalidad en la que incurren muchos de ellos. Comprar los votos, la estrategia de movilización, esa estrategia
que es la que te contempla los camiones con los que vas a trasladar a las personas para que los lleves a votar, ¿no? Tu voto duro, porque el voto duro así que digan, uy, qué duro, qué vencido está. No, al voto duro lo tienes que llevar a votar. O sea, los partidos políticos al voto duro es el acarreado, es el voto por el que van a sus casas, se organizan, llevan a los taxis, hablan con la CTM y le dicen, tú vas por este güey, tú vas por este güey, y cobran. Y encima tienes a los que antes te vienen haciendo trabajos de movilización, los que vienen contándote cuántas personas están simpatizando o cuántas personas han comprometido su voto contigo, las capacitaciones, las playeras, el equipo. Neta, 1,000,000 de pesos no te alcanza ni para los chicles. Y es por eso que les pongo esta cifra, porque uno de los argumentos, hoy por hoy, este fue parte de la reforma que ya se implementa en el 2016, es que si alguien se pasa el tope de gastos de campaña, ya podría aplicar el INE de bajarlos y de entonces darle el cargo al segundo lugar. ¿Por qué? Porque el primero se pasó el tope de gastos de campaña. Esto ya podría pasar. Ahí está. O sea, solamente es 1,648,189 pesos. Entonces, esto es lo que ustedes tenemos y todos tenemos que estar súper pendientes. Ya esto de la precampaña, la neta, es que está como, o sea, a ver, por ejemplo, y no, esto es solamente para diputados, para gobernadores es un boleto muy distinto, pero para diputados federales que estuvieron haciendo precampaña, ese es el tope máximo. Muchos quizás no se lo habrían gastado, ¿no? Por ejemplo, los de Morena quizás no se habrían gastado 286,000. Por ejemplo, te hablo de una Andrea Chávez, que tengo muy fresco, o una Sofía Lameiro, que quizás no se hayan gastado estos 286,000 pesos en una precampaña, pero muchos no lo hacen para poder hacerlo el colchón acá y el gasto importante hacerlo en campaña. El partido teóricamente tiene que cumplir con algunos gastos, pero pues eso no pasa. Ahora, acá mis amigos, ¿cuál es el gasto? Aquí hablamos también del financiamiento público. ¿Cuál es el gasto de campaña para los partidos políticos nacionales? El gasto de campaña es de 1,500 millones. O sea, los partidos políticos nacionales tienen para gastarse en campaña 1,575,285,000 pesos, 638. Eso es lo que tienen para gastarse nacionalmente un partido político. En actividades ordinarias permanentes, pues el presupuesto de los partidos es de 5,250 millones de pesos. Para las campañas independientes, solamente tienen 31 millones. O sea, si hay alguien por ahí que quiere ser candidato independiente, tiene para gastarse 31 millones y medio. Si hay aquí, por ejemplo, para actividades específicas, esto es lo que el INE, ¿no? Tiene bajo la mano lo que el INE ha ejercido y lo que se supone que debería de ejercer en este año que es electoral. En un año no electoral, esta cifra, la de 1,575 millones, no existe, porque pues no hay campañas políticas nacionales.